Marcos 7, del 31 al 37. Vamos a leer nuevamente este evangelio. Dice: Jesús volvió a salir de la región de Tiro y fue por Sidón al lago de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le llevaron ahí a un sordo y tartamudo y le rogaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en las orejas y con saliva le tocó la lengua. Luego levantó los ojos al cielo y lanzando un suspiro le dijo: afata, es decir, ábrete. Al instante se le abrieron los oídos y se le destrabó la lengua, de modo que comenzó a hablar bien. Jesús les mandó que no contaran esto a nadie, pero mientras más se lo prohibía, ellos más y más lo divulgaban. La gente estaba muy asombrada y decían: todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y los mudos hablen. Esta es palabra del Señor. Vamos a ir entonces por 4 pasos o 4 secciones para poder entender mejor este pasaje. Yo sé que Dios tiene hoy una palabra para cada uno de nosotros, así que ponga mucha atención y trate de seguir bien cada uno de estos pasos. Se los voy a decir primero y luego vamos a ir uno por uno. El primer paso que vamos a ver es los amigos del sordomudo, del sordo y tartamudo. Vamos a ver qué pasó con ellos, qué podemos aprender de ellos y qué es lo que sucedió ahí. Luego vamos a ver un poquito el tema del sordo tartamudo. Vamos a analizar un poco a la persona y también vamos a analizar, vamos a ver qué es lo que hizo Jesús, cuál fue la respuesta de Jesús. Y por último vamos a ver también qué hizo la gente después del milagro. Así que vamos al número 1, los amigos del sordo y tartamudo. Qué bueno que esta persona, que este sordo y tartamudo tenía amigos, tenía personas que lo apoyaran, que lo entendían y que lo querían. Entonces vamos a ver qué pasó con estos amigos o a lo mejor familia que lo llevaron delante de Jesús. Fíjense que como en muchos casos que vemos en la Biblia, fueron precisamente amigos o familiares que llevan al enfermo, en este caso al sordomudo, lo llevan hasta Jesús. No sé, esto lo hemos visto en varias ocasiones a lo largo de los evangelios, que hay personas que llevan a los enfermos a los pies de Jesús. En este caso son quizá amigos, quizá familiares que llevan al sordomudo delante de Jesús. Mira, qué buenos amigos son estos. Podemos ver acá que esto es un buen ejemplo, ¿no les parece? De estos amigos, un ejemplo de interés por los demás, un ejemplo de interés por aquel que está desvalido, por aquel que tiene un problema. Los amigos manifiestan ese interés como llevándolo, ¿verdad?, a Jesús. Y esto demuestra que ellos tienen una auténtica preocupación por el bienestar de este sordomudo, ¿no? Ellos tienen una genuina preocupación y ellos dicen: no, él está enfermo, lo vamos a llevar delante de Jesús. Es decir, ellos ven la necesidad del prójimo. Por otra parte, también este hombre, estos amigos están viendo a este hombre con ojos de compasión, en un buen sentido. Es decir, ven que tiene esa necesidad y ellos tienen esa capacidad de poder ver y no son fríos de corazón, porque ya vio cómo está hoy en día. Sálvese el quien pueda, ¿no? La gente es muy poco empática con los demás, es muy poco frágil, el corazón es muy duro, no tienen esa sensibilidad, sería la palabra correcta, ¿no? Sensibilidad para con los demás. La gente cada vez se vuelve más egoísta, pero acá vemos que estas personas han podido ver con ojos de compasión a este sordomudo. Ahora, podemos aprender varias cosas de ellos. Ponga aquí atención. Vamos hoy a aprender algunas cosas de ellos. Primero es que, como acabo de mencionar, vivimos en una sociedad donde sálvese el quien pueda, ¿no? Cada quien que haga lo mejor que pueda y se acabó. Pero ellos nos enseñan que esa actitud egoísta
no sirve de mucho para el necesitado. Es decir, de ellos podemos aprender hoy a no tener una actitud egoísta con aquellos que sufren, con aquellos que están en necesidad. También podemos aprender que la iglesia debe de imitar ese tipo de acciones. La iglesia en general, no me refiero acá a Vida y Fe, me refiero a la iglesia del Señor en general en todas partes, o en muchas partes, ¿no? Que la iglesia se ha vuelto fría al ver la necesidad de alguien que está sufriendo, ¿sí? La iglesia se ve en una posición de comodidad normalmente. A la iglesia le cuesta dar esa mía más, esa mía extra. Nos hemos vuelto cómodos. La iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, ¿no? Y esto es un llamado de atención de ver cómo hay personas que ven a Jesús como aquel que puede sanar, como aquel que puede, y estos son los que llevan a esta persona sordomuda a los pies de Cristo. Y la iglesia debería imitar eso, ¿no? La iglesia debería siempre imitar y llevar a aquel que está en problemas, aquel que tiene sordera espiritual, aquel que tiene ceguera espiritual, aquel que no tiene el habla adecuada. La iglesia debería de compadecerse de ellos. Por eso a mí me llamaba la atención, porque yo dije, cuando yo estaba estudiando este pasaje, yo me ponía a pensar en estas personas que tuvieron que haber tenido ese grado de sensibilidad y ese grado de entendimiento de la problemática de esta otra persona para llevarlo. Y lo más importante es que estos amigos ya habían escuchado de Jesús, porque tú no vas a llevar a alguien a los pies de alguien a pedirle un milagro a alguien en el cual tú no ni conoces ni sabes, ¿no? Entonces sí que podemos aprender bastante de ellos, ¿verdad? Y tenemos que aprender a ver como estas personas que la gente a nuestro alrededor, ¿sí?, necesita también a Jesús, ¿sí? En este caso era el sordo mudo, pero nosotros conocemos a muchas personas que necesitan de Jesús. Qué linda acción poderlos llevar y llevarlos a los pies del Señor. Muy bien, vamos a dejar por un momento a estos amigos o familiares que llevaron, porque hemos podido ya aprender algo de ellos. Pero vamos a ver un poquito qué pasa con el sordo tartamudo, ¿no? Normalmente usted sabe que los mudos no saben, que los sordos no saben expresarse bien, ¿cierto? Les cuesta, porque especialmente cuando han nacido ya sordos, no pueden escuchar, no pueden oír bien, no aprenden a hablar bien, ¿correcto? ¿Sí? Cuando una persona no necesariamente está dañada de lo que produce la voz o de nada de eso, ¿no? Pero sí sucede que como no han podido escuchar, tienen problemas para hablar, ¿sí? No conocen, no escuchan los sonidos y ellos hablan como, no sé si usted, yo he podido tener algunas conversaciones con personas sordas que no son mudas, pero que sí son tartamudos porque les cuesta mucho hablar. Es muy interesante cómo una cosa, cómo el no escuchar bien afecta el habla. Y ya verá cómo esto aplica a nosotros, ya lo veremos más adelante. Podemos entonces imaginarnos las dificultades que él tenía para comunicarse, ¿no? Ha de ser tremendo porque en primer lugar no escucha, usted no escucha lo que le están diciendo para comunicarse usted de vuelta, y por otra parte, si a usted no se le entiende bien lo que está diciendo, las otras personas cómo le van a entender a usted. O sea que es un problema el que está ahí, ¿verdad? Por otro lado, una persona que es sorda y una persona que es tartamuda, al mismo tiempo se expone a muchos peligros, ¿no? Pues usted no puede oír. Si le viene un camión ahí y usted es sordo, aunque le estén bocinando, ¿qué hace? ¿Sí? Si usted no lo oye y le viene por detrás, usted no lo está viendo, no lo oye, entonces podría esto presentar, el no escuchar bien presenta realmente un riesgo, un problema cuando usted no escucha bien, ¿verdad? Lo que está pasando
esta situación. Ahora, no cabe duda que la condición de él entonces era limitante en muchas y lo exponía a muchas cosas, ¿verdad? Eso es bastante claro. Entonces, frente a esa situación, ahora aparece Jesús. Ahora aparece Jesús. Entonces, esa es la tercera persona que vamos a ver acá, Jesús. Sí. Entonces, Jesús, fíjate que conocía muy bien las necesidades físicas de este sordo tartamudo y también conocía las necesidades emocionales, porque sin duda que él tenía las dos. Tenía necesidades físicas, pero también tenía necesidades espirituales, emocionales también. La forma en la que el Señor le sanó nos resulta extraña, ¿no le parece? Resulta un tanto extraña la manera en que Jesús sana al tartamudo, ¿no? Al sordo. Yo cuando leía esto me daba hasta, no sé, como cosa, ¿no? Fíjate lo que dice, Jesús lo apartó de la gente. Fue lo primero que Jesús hizo, lo apartó de la gente. Hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Y dice, luego le metió los dedos en las orejas. Yo me imaginaba eso, ahí a Jesús metiéndole los dedos en las orejas, ¿no? Tampoco convencional la forma esta de obrar de Jesús en esto. Y luego Jesús viene y agarra saliva de su lengua y luego toca la lengua de él. Fíjate, o sea, son muy peculiar la forma de este milagro de Jesús. Y luego levantó los ojos al cielo, ¿verdad? Y alzando la voz suspiró, dice Jesús. Sí, suspiró. Y entonces dijo, Efata, ábrete. Y entonces se destrabó. Estos detalles también son muy significativos y les voy a explicar por qué. Jesús sabe de qué manera trata con cada uno de nosotros. A veces nosotros queremos que Jesús haga o diga o se manifieste de la manera en que nosotros queremos o pensamos que debe ser, pero en este caso Jesús obra a su parecer, a lo que Él considera que es mejor para esta persona. Y sabe que eso a mí me trae mucho alivio, porque yo sé que Jesús está tratando conmigo y con cada uno de ustedes, pero quizá de manera distinta. A lo mejor Jesús está tratando contigo de una manera y te está enseñando a ti de una manera en particular que no tiene nada que ver con la manera, aunque haya sido parecida a la circunstancia, el Señor trata con cada uno de nosotros de manera diferente. Por eso a mí me asombraba cuando yo leí esto, qué poco convencional Jesús, ¿no? Que yo no me imagino allá a Jesús metiéndole los dedos ahí en las orejas y luego y a tocarle la lengua con saliva. Ahora, fíjate que algo lindo acá de ver es que Jesús sabe exactamente cómo sanar a esta persona de su sordera y de su tartamudez. Él sabe cómo hacerlo y eso es muy lindo, eso es muy lindo. Por eso dice la Biblia que tan pronto Jesús obró de la manera que Él quería, dice el versículo 35, al instante se le abrieron los oídos y se le destrabó la lengua, de modo que comenzó a hablar bien. Fíjate que acá, como en otros casos, inmediatamente se hizo efectivo, ¿no? El poder de Jesús hizo que las cosas cambiaran en ese momento. Pero ¿sabes qué es el otro milagro impresionante acá? Escúcheme lo que acabo de leer. Ponga atención, lo voy a volver a leer. Al instante se le abrieron los oídos, ¿cierto? Ya Jesús le metió los dedos en los oídos. Ok. Y se le destrabó la lengua, de modo que comenzó, escuche bien aquí, a hablar bien. Ese milagro es tremendo y le voy a explicar por qué. Porque Jesús cuando le abrió los oídos y le destrabó la lengua, ¿sabía él hablar bien o no? Él no sabía hablar bien porque no había oído. Por eso él hablaba como tartamudeaba para hablar. Él no hablaba fluidamente, no. Su forma de hablar era diferente. Sin embargo, Jesús dice que después de que Jesús le abre los oídos, también le destraba la lengua y él comienza a hablar perfectamente bien.
otro gran milagro. ¿Por qué? Porque él no sabía cómo hablar bien. Él no sabía cómo hablar bien, e inmediatamente al destrabar la lengua pasó el milagro de que él comenzó a hablar bien. Acá es donde yo me voy a detener un momentito. Acá ya conté qué es lo que pasó y cómo pasó y esas cosas. Pero, ¿qué tiene que ver eso hoy con nosotros, pastor? Dirá usted. ¿Qué tiene que ver con eso? Muy linda la historia, vemos a Jesús poderoso, pero ahora vamos a ver qué tiene que ver contigo, qué tiene que ver conmigo esa historia. Fíjate que aunque este milagro fue llevado a una situación física, oídos y lengua, boca, hablar, este milagro se efectuó en algo físico. También sabe que este milagro nos habla de los efectos del pecado del hombre. ¿Cómo, dirá usted? Sí, este milagro nos habla de los efectos del pecado del hombre. ¿Sabe por qué? Porque el pecado, ¿sabe qué hace con el hombre? El pecado endurece el corazón del hombre. Y cuando usted endurece su corazón, ¿sabe qué hacen los hombres? Como consecuencia, ya no escuchan más, cierran los oídos, ya no oyen. Cuando el pecado se apropia de la persona cierra sus oídos porque no quiere escuchar la palabra, el consejo de Dios. Y cuando usted no escucha el consejo de Dios y la palabra de Dios, no la oye, no deja que eso entre acá, ¿qué es lo que pasa? Usted no vive bajo la guía y la voluntad de Dios. Normalmente uno vive bajo su propia guía y bajo su propia voluntad. Entonces, hoy en día parece que las personas se hacen esta pregunta frente a lo que Dios dice. ¿Y qué dijo? Las personas preguntan hoy, pero de esta manera, ¿y qué dijo? No entendí, me dormí, no sé, me desubiqué, no se me quedó, no hubo nada. Porque las personas cuando endurecen el corazón, entonces después de endurecer el corazón le viene la sordera. Cuando usted tiene ya duro el corazón, ya las palabras del Señor ya no le entran, se quedan aquí afuera, de aquí no pasan. Cuando usted tiene un corazón dispuesto a Dios, entonces esas palabras pasan. Ahora, la incredulidad ha llevado a las personas a no querer escuchar a Dios. Cada día más las personas están más duras, ya no creen, ven a Dios como algo por ahí, ¿no? ¿Sí? Ven a Dios como para quererse servir de Él cuando Dios quiere, pero solamente. Como dice la misma escritura, en realidad las personas tienen oídos pero no oyen. Esa es la realidad. ¿Tienen oídos todos acá? ¿Sí? ¿Están escuchando? Amén. Qué lindo, qué lindo. Porque la escritura nos dice, tienen oídos pero no oyen. ¿Sí? O sea, se vuelven como estatuillas ahí de piedra que tienen oídos pero no oyen. Así pasa cuando una persona endurece su corazón, se vuelve como una estatua, duro. Y como no oye la voluntad de Dios, cuando usted no oye la voluntad de Dios, cuando usted no pone atención a la voluntad de Dios, ¿sabe qué pasa? Usted tampoco puede vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo la sabe usted? ¿Cómo sabe usted qué Dios quiere para usted? Para sus hijos, para su vida, para su condición, para su problema, para lo que usted está pasando. Si sus oídos están cerrados, usted no va a poder vivir bajo la voluntad de Dios tampoco. Y entonces, ¿sabe qué? Si usted no vive bajo la voluntad de Dios, usted se va a volver un tartamudo para con los demás. ¿En qué sentido? En que usted tampoco va a poder compartir las buenas nuevas de Jesús con otros, porque como usted no oyó la palabra del Señor, como a usted no se le quedó, como usted no la hizo suya, entonces usted se vuelve ahora un tartamudo, porque usted no sabe
nada de la Biblia, usted no sabe nada de la voluntad de Dios y usted no puede dar consejo a nadie, tartamudea, se vuelve mudo. Entonces, por eso es muy importante escuchar la palabra de Dios con atención. Es muy importante dejar que Dios nos hable al corazón para que nosotros entonces en respuesta podamos hablar. ¿En qué momento habló el sordomudo? Inmediatamente. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted escucha, mire, si usted hoy aprende que Dios le ama, y usted sabe que Dios le ama en Jesús, porque Jesús fue a la cruz, porque Jesús pagó por sus pecados, porque el Señor lo rescató, y usted por lo menos eso sabe, lo aprende. Usted en ese mismo momento empieza a hablar con otros. La tartamudez para hablar con otros se le quitó ahí. Es inmediato. Cuando usted realmente abre su corazón, sus oídos y su corazón a Dios, es inmediato. Usted no tiene que esperar. Ahora, si usted comienza, es que a mí no se me da, es que yo no sé, es que no entendí, es que entonces usted tenía sus oídos cerrados. Por eso tenemos que aprender a escuchar el Señor. Jesús quiere abrir tus oídos. ¿Lo crees tú? Jesús quiere abrir tus oídos. Por eso estás hoy aquí. El Espíritu Santo te trajo hoy acá. Porque Jesús quiere abrir tus oídos. Él sabe que si tú escuchas su palabra, tu vida va a cambiar aquí en la tierra. Vas a influir, vas a ser instrumento para que otros cambien, pero también las consecuencias eternas van a cambiar para ti. Porque tu destino eterno también cambia cuando tú escuchas a Jesús, cuando tú le crees a Jesús, cuando tú haces lo que Jesús dice, también tu destino eterno cambia. Estás construyendo un buen camino. Cuando Dios obra por la palabra, el Espíritu Santo abre la mente de las personas, el corazón de las personas. Cuando el Espíritu Santo obra en ti, entonces tú respondes al Señor por ese mismo Espíritu Santo. Y vamos a ver, por último, ¿qué hizo la gente después de ver este milagro? ¿Qué hizo la gente después de ver que Jesús le había abierto los oídos a este sordo y lo había hecho hablar apropiadamente? ¿Cuál fue la reacción de la gente? Versículo 37. La gente estaba muy asombrada y decía, todo lo hace bien. Hasta puede hacer que los sordos oigan y los mudos hablen. Eso decía la gente. Una transformación como esta, tan milagrosa, no podía quedar sin ningún efecto en los demás, ¿no les parece? Imagínate, tú trajiste al sordo, tú conoces al que no oye, tú conoces al que no habla, lo traes frente a Jesús y cuando se van, va oyendo y va hasta cantando quizá, va hablando normal. Ese milagro tú no lo ves todos los días. Por eso ellos hablaban bien de Jesús, porque ellos no pasaron desapercibido este milagro. ¿Sabes qué? Esto también pasa a las personas como tú y como yo. Cuando Jesús te quita la sordera, cuando tú comienzas a escuchar las palabras de Jesús y tu tartamudez cambia y comienzas a hablar la palabra de Dios con otros, ¿sabes qué? La demás gente también lo va a ver. La demás gente también va a ver que Jesús obró un milagro en ti. Yo conozco a muchas personas antes de ser cristianos, seguidores del Señor Jesucristo, y después, y yo puedo decir con toda seguridad, wow, qué cambio. Este amigo, o yo mismo, estaba sordo, estaba mudo, no podía hablar, no podía decir las cosas que debía decir a los demás. Tenía mis oídos cerrados a la voz de Dios, pero el Señor me transformó. Y lo he visto con amigos, he visto cómo Dios les ha quitado la sordera y cómo Dios después los ha hecho hablar. Conozco pastores, conozco músicos, conozco gente como ustedes que sirven diferentes ministerios, que estaban sordos ante Jesús, simpatizaban con Jesús, pero no estaban oyendo.
Y esto es algo que sabe que los demás lo ven. Por eso el último punto era, luego ¿qué ve la gente? La gente ve tu transformación. La gente ve cuando dice, uy, qué dedicado es este hermano. Este hermano siempre está acá sirviendo, este hermano o esta hermana está siempre haciendo esto o aquello, siempre está hablando, siempre está dando consejo. Hay que oír cómo habla. Las palabras antes le salía pura vulgaridad de la boca, ahora le salen palabras de bendición. Antes esta persona era pura crítica, ahora esta persona pura bendición a los demás, dando ejemplo. Porque cuando la palabra del Señor viene a ti realmente, tú la oyes con atención, ¿sí? Esa palabra va a destrabar tu lengua también, va a cambiar todo en ti. Todo en ti. Salgo con esto. Dice el versículo 33, perdón. Jesús lo apartó de la gente y le metió los dedos en las orejas y le tocó la lengua. ¿Sí? Ya había leído este pasaje, pero quiero enfocarlo ahora sí. Si Jesús le metió los dedos en las orejas a este hombre, ¿puedes tú imaginarlo? Y luego a Jesús, a tu lengua. Si Jesús hizo eso con esta persona, deja que Jesús use el método adecuado contigo. Una de las cosas que vemos de este sordomudo es que él no se quejó, ¿sí? No dijo, uy, que ni me toque, uy, o con la saliva, ¿no? Que no me ponga su saliva en la boca, no. El sordomudo hizo todo lo que Jesús le dijo que hiciera. Fue obediente y creyó que Jesús podía hacer el milagro y dejó que Jesús usara sus métodos o el método que él usó específico. Lo mismo. No te reflejes en otra persona. Es que aquella persona, Dios hizo esto con esta persona, o yo veo que esta otra persona siente esto y se le mira acá y yo no. No. Tú solo abre tus oídos al Señor y deja que el Señor use su método contigo, su método personal contigo para sanarte, para que tú aprendas a escuchar y a hablar correctamente. Si tú oyes con claridad la palabra de Jesús, entonces esta te llevará a hablar también con claridad. Si tú oyes la palabra del Señor con la intención de oírla, con la intención de ver qué es lo que Dios te está hablando a ti, creyéndola en tu corazón, entonces el Señor se va a encargar de que tú puedas también compartirla con los demás. Y que mucha gente diga, yo conocí cómo era. Ahora es diferente, porque dejó que Jesús abriera sus oídos. Amén. Que el Señor bendiga hoy su palabra y te bendiga a ti.